Hola a todos, me presento, mi nombre es Andrés Martínez, estudiante del programa de matemáticas de la Conrad Lorenz, y el día de hoy les voy a hablar sobre espacios vectoriales. Ahora bien, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto de objetos junto con dos operaciones, suma y multiplicación escalar, que satisfacen los 10 axiomas que veremos a continuación. Note que aquí hablamos de un conjunto de objetos, ya que este conjunto puede ser de vectores, matrices o polinomios. Ahora veremos los axiomas de un espacio vectorial. Si B es un espacio vectorial con las operaciones de suma y multiplicación por escalar, entonces tenemos que se cumplen los siguientes axiomas. Primero, si X pertenece a B y Y pertenece a B, entonces tenemos que su suma también va a pertenecer a B. A esto lo denominamos como cerradura bajo la suma. Segundo, para todo X, Y y Z pertenecientes a B, X más Y más Z va a ser igual a X más Y más Z. Esto quiere decir que no importa cómo asocie estos vectores, su suma siempre va a ser la misma. A esto lo denominamos como ley asociativa de la suma de vectores. Tercero, existe un vector 0 perteneciente a B, tal que para cualquier X perteneciente a B, yo tengo que la suma entre X y 0 siempre va a ser X. A este vector 0 se le denomina como idéntico aditivo o vector 0. Cuarto, si X pertenece a B, entonces existe un vector menos X perteneciente a B, tal que la suma entre X y menos X va a ser 0. A menos X se le denomina como inverso aditivo. Quinto, si X y Y pertenecen a B, entonces tenemos que X más Y va a ser igual a Y más X. Esto quiere decir que no importa el orden en que los sume, su suma siempre va a ser la misma. Sexto, si X pertenece a B y alfa es un escalar, entonces alfa por X va a pertenecer también a X. A esto lo denominamos como cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Séptimo, si X y Y están en B y alfa es un escalar, entonces tenemos que alfa por X más Y va a ser igual a alfa por X más alfa por Y. Esto quiere decir que la multiplicación escalar se distribuye a la suma de vectores. Octavo, si X pertenece a B y alfa y beta son escalares, entonces tenemos que alfa más beta por X va a ser igual a alfa por X más beta por X. Esto significa que la multiplicación por vector es distributiva con respecto a la suma de escalares. Noveno, si X pertenece a B y alfa y beta son escalares, entonces alfa por beta por X va a ser igual a alfa por beta por X. Esto significa que no importa el orden en que multiplique los vectores con un escalar o el escalar con dos vectores, su resultado siempre va a ser el mismo. Décimo, para cada vector X perteneciente a B, 1 por X va a ser igual a el mismo X. Ahora que ya vemos los 10 axiomas que debe cumplir un conjunto para hacer un espacio vectorial, nos centraremos en un ejemplo. En este caso, veremos si R3, definido como un vector de 3 elementos donde cada una de sus componentes pertenece a R, es un espacio vectorial. Para que sea un espacio vectorial, como dije anteriormente, debe cumplir los 10 axiomas antes mencionados. Ahora veremos si es cerrado bajo la suma. Consideramos dos vectores, X y Y. Al sumar estos dos vectores, vemos que nos genera un vector de 3 elementos, es decir, este vector pertenece a R3, por lo tanto, R3 es cerrado bajo la suma. Ahora veremos si la ley asociativa de la suma de vectores se cumple en R3. Consideramos tres vectores, X, Y, Z. Partimos del lado izquierdo de la igualdad, reemplazamos por sus definiciones, sumamos los dos términos agrupados, sumamos los dos vectores resultantes y aquí vemos que este vector va a ser igual al primer vector más este otro vector. Al igual que este vector de acá va a ser igual a la suma del segundo y el tercer vector.
Ya simplemente queda reemplazar cada vector por su definición y vemos que partimos desde acá y llegamos acá, que es la igualdad que queríamos mostrar. Ahora veremos si existe el vector 0 perteneciente a R3. Consideramos el vector 0 como un vector donde cada uno de sus componentes es 0. Verificamos que x más 0 nos dé el mismo x, y al igual que miramos que 0 más x también nos dé x. Vemos que estas dos condiciones o estas dos igualdades se cumplen, por lo tanto 0 es el vector 0. Ahora veremos si para cualquier vector x perteneciente a B existe un vector menos x, es decir, que existe el inverso aditivo. Consideramos al inverso aditivo como el mismo x, pero con la condición de que cada uno de sus elementos son negativos. Operamos para ver si se cumple la condición de que la suma de estos dos vectores es igual a 0 y vemos que se cumple. Por lo tanto, menos x es el vector inverso aditivo. Ahora veremos si se cumple la ley conmutativa de la suma de vectores en R3. Al igual que antes, consideramos dos vectores x y y pertenecientes a R3. Sumamos esos dos vectores. Para hacer esto, consideramos las definiciones antes mencionadas. Luego, sumamos estos dos vectores. Y como la suma de reales es conmutativa, entonces este vector va a ser igual a el segundo vector más el primer vector. Y esto claramente es y más x, es decir, x más y va a ser igual a y más x. Por lo tanto, se cumple la ley conmutativa. Ahora veremos si el conjunto R3 es cerrado bajo la multiplicación por escalar. Consideramos a x un vector perteneciente a R3 y un alfa perteneciente a R. Multiplicamos este escalar con el vector. Esto por definición es multiplicar el escalar por cada uno de los elementos del vector, y como resultado obtenemos un vector de 3 elementos, es decir, un vector que pertenece a R3, con lo cual tenemos que R3 es un conjunto cerrado bajo la multiplicación escalar. Ahora veremos si se cumple la primera ley distributiva en R3. Para esto vamos a considerar dos vectores x y un escalar alfa perteneciente a R. La idea es partir del lado izquierdo de la ecuación y llegar al lado derecho. Entonces multiplicamos el escalar por la suma de estos vectores, reemplazamos cada vector por su definición antes dada, sumamos ambos vectores para posteriormente multiplicar el escalar por cada uno de los elementos de este vector, obteniendo así este vector. Como la propiedad distributiva se cumple en los reales, entonces podemos distribuir aquí el escalar con los elementos del vector, obteniendo así este vector. Sabemos, por definición de suma, que este vector de acá es igual a la suma de estos dos vectores. Al igual que sabemos que este vector es igual a este escalar por este vector. Y este vector de acá va a ser igual a este escalar multiplicado por este vector. De esta manera obtenemos que alfa por este vector más alfa por este vector va a ser igual a esta suma de vectores. Y por definición tenemos que este vector es x y este vector es y. Por lo tanto, tenemos que esta parte de acá, es igual a esta parte de acá. Lo cual concluye que se cumple la primera ley distributiva en R3. Ahora veremos si se cumple la segunda ley distributiva en R3. Consideramos a x un vector de R3 y a dos escalares beta y alfa pertenecientes a R. Al igual que anteriormente, partiremos del lado izquierdo de la ecuación y intentaremos llegar al lado derecho. Entonces, multiplicamos al vector x por la suma de ambos escalares, reemplazamos a x por su definición antes dada, luego multiplicamos al escalar
resultante de la suma de alfa más beta por el vector x, obteniendo este vector. Luego, como en los reales la ley distributiva se cumple, entonces podemos distribuir A sobre la suma de alfa más beta, al igual que B sobre la suma de alfa más beta, al igual que C sobre la suma de alfa más beta, obteniendo así este vector. Por la definición de suma de vectores, tenemos que este vector es igual a la suma de estos dos vectores, al igual que por la definición de multiplicación de escalar por vectores, obtenemos que este vector de acá es igual a alfa, o sea, este escalar, por este vector, y además tenemos que este vector de acá va a ser igual a este escalar por este vector, obteniendo así que esta suma de estos dos vectores va a ser igual a alfa por este vector más beta por este vector. Y ya sabemos por definición de x que este vector es x y este vector también es x, es decir, alfa por x más beta por x. Por lo tanto, obtenemos que este lado de la ecuación va a ser igual a este lado de la ecuación. Y así concluimos que se cumple la segunda ley distributiva. Vale, ahora miraremos si se cumple la ley asociativa de la multiplicación por escalares en R3. Consideramos dos escalares, beta y alfa, pertenecientes a R, y un vector x perteneciente a R3. Al igual que en los axiomas anteriores, partiremos de un lado de la ecuación y intentaremos llegar al otro lado. Entonces, multiplicamos alfa, el escalar, por beta, por el vector x. Reemplazamos a x por su definición y posteriormente multiplicamos al escalar beta por cada uno de los elementos del vector x, obteniendo así la multiplicación de alfa por este vector dado. Luego multiplicamos a alfa por cada uno de los elementos de este vector, obteniendo así este vector. Como en los reales se cumple la ley asociativa, podemos asociar estos términos como nos plazca. En este momento nos interesa que queden asociados alfa y beta, por lo tanto los vamos a asociar. Por definición de multiplicación escalar, tenemos que este vector va a ser igual a la multiplicación de este escalar por este vector. Y este vector ya lo definimos como x, por lo tanto, este lado de la ecuación va a ser igual a este lado de la ecuación. Y así podemos concluir que la ley asociativa de la multiplicación por escalar se cumple en R3. Finalmente, veremos si se cumple el axioma 10 para que R3 sea un espacio vectorial. Este axioma nos dice que para cualquier vector x tenemos que 1 por x va a ser el mismo. Comprobamos si esto es cierto. En este caso multiplicamos 1 por x, reemplazamos por la definición y multiplicamos 1 por cada uno de los elementos de x. Vemos que el resultado es el mismo de x, por lo tanto el axioma se cumple. Así podemos afirmar que R3 es un espacio vectorial, ya que ha cumplido todos los axiomas propuestos anteriormente. Finalmente acabo con el tema de hoy, sin antes agradecer por la atención prestada.